a hablar de la acción pauliana revocatoria o de fraude, también llamada acción de inoponibilidad. Vamos a comenzar por definir el ámbito de aplicación de esta acción y para eso tenemos que hacer previamente una distinción entre el fraude como figura en sentido amplio y el fraude a los acreedores, que es el que vamos a estudiar aquí. El fraude en sentido amplio es cualquier actuación que se da bajo el amparo formal de una norma legal, pero con la que en realidad se persigue eludir otra u otras normas que normalmente impedirían obtener el resultado que se busca. Es decir, se recurre a una apariencia, ¿sí?, de un obrar bajo una norma lícita, una norma que es parte del ordenamiento y que permite realizar ese acto, pero en realidad lo que se busca es otro resultado que está prohibido por otra norma. Entonces, al amparo de una norma se busca un resultado ilícito. Con lo cual el fraude es una maniobra engañosa mediante la cual o se busca evadir una prohibición legal o se busca causar un daño a terceros. El fraude a la ley como figura amplia lo tenemos actualmente previsto en el artículo 12 de nuestro Código Civil y Comercial. Y de lo que vamos a hablar ahora es del fraude a los acreedores. El fraude a los acreedores se da obviamente por parte del deudor mediante actos o negocios jurídicos que están destinados a enajenar derechos en perjuicio de estos acreedores, ¿sí? Mediante esta acción lo que se busca es neutralizar los efectos de un acto que realiza el deudor que en realidad es en fraude a sus acreedores, ya que mediante ese acto que realiza se está desapoderando de ciertos bienes a fines de que estos acreedores no los puedan ejecutar. De allí que la acción pauliana de fraude es la pretensión judicial que va a tener por finalidad justamente suprimir los efectos perjudiciales de ese acto fraudulento que celebró el deudor, haciéndolo inoponible al acreedor que ejercita esta acción siempre en la medida necesaria para hacer efectivo su crédito. En cuanto a la terminología, la vamos a encontrar nombrada tanto como acción pauliana, refiriéndose a su antecedente en el derecho romano, donde tuvo origen en una creación pretoriana del pretor Paulo, de allí acción pauliana. Vélez la llamaba acción revocatoria. Esta terminología fue criticada porque lo que se busca no es revocar un acto, sino simplemente declarar su inoponibilidad. También se la suele llamar acción de fraude a los acreedores, o simplemente acción de inoponibilidad, que es la terminología que parece adoptar nuestro actual Código Civil y Comercial. Esta es una acción, como decíamos, de inoponibilidad, ¿sí? Se trata de un remedio legal que se le da a los acreedores a fin de poder atacar los actos jurídicos realizados en fraude a sus derechos. Que sea una acción de inoponibilidad nos va a hablar de sus efectos, que vamos a ver más adelante, y vamos a ver que estos actos que el deudor realiza en fraude a sus acreedores van a estar viciados o van a estar afectados de una ineficacia de tipo relativa, que es justamente la inoponibilidad. Y el fundamento de esta acción y de que esta acción exista, como tantas otras que hemos estudiado, es por supuesto el principio general de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, y por lo tanto los acreedores están interesados en resguardar esa garantía común, tal como hablamos anteriormente, pero también en el ilícito que implica el fraude, el hecho de recurrir a una norma para obtener un resultado que otra norma prohíbe, constituye un ilícito, entonces esto también da fundamento a esta acción. En cuanto a los caracteres de esta acción, tenemos que es una acción personal, ¿sí? Porque no tiene por objeto la protección de un derecho real, ni tampoco otorga ningún tipo de facultad de persecución ni de preferencia sobre los bienes sobre los que recae. Es una acción también de tipo patrimonial, ¿sí? Ya vamos a ver que se pueden ejercer, mediante ella se pueden atacar actos que tengan contenido patrimonial, y se discute mucho acerca de su carácter, ¿sí? Se discute si su carácter es conservatorio, si es ejecutivo o si es mixto. Para alguna doctrina su carácter es meramente conservatorio, ya que tiende a otorgarle a los acreedores un conjunto de medios para tutelar su crédito. Así concebida esta acción, lo que haría es, el objeto de esta acción sería mantener la integridad o intangibilidad del patrimonio del deudor,
Es decir, un acreedor haría que le sean inoponibles determinados actos a fines de que ese patrimonio de su deudor, que recordamos que es lo que el acreedor está mirando, porque a través de ese patrimonio del deudor va a poder concretar la prestación, va a poder obtener la satisfacción de su interés, entonces se otorgaría esta herramienta para conservar ese patrimonio, para mantenerlo intangible e íntegro. Para otra doctrina, no se trata de una acción conservatoria, sino ejecutiva, en que se basa en que los bienes que se obtienen mediante esta acción ingresarían directamente al patrimonio del acreedor, ¿sí? Porque lo que hace el acreedor es que se declare inoponible determinado acto para ejecutar justamente el bien sobre el que recayó ese acto. Y hay otra doctrina que nos dice que en realidad esta acción tiene un carácter mixto, tanto puede ser conservatoria como puede ser ejecutiva. Este carácter mixto se ve un poco más acentuado con nuestro código, que confiere acción a todo acreedor, sin exclusión de ningún tipo, con lo cual está legitimado tanto quien tiene un crédito exigible como quien no. Entonces, si el acreedor que la articula aún no tiene un crédito exigible, la acción será evidentemente conservatoria, porque no podrá ejecutar un crédito que todavía no es exigible. La ejercitará un acreedor en miras a conservar la intangibilidad, la integridad del patrimonio de su deudor para el momento en el que su crédito sea exigible. La situación es distinta cuando el acreedor que la ejercita tiene un crédito exigible. Este va a ser el supuesto en realidad más frecuente y en ese caso es evidente su carácter ejecutivo. Además, porque esta acción no produce absolutamente ningún efecto respecto de otros acreedores. Así que su carácter conservatorio o ejecutivo en definitiva dependerá de las circunstancias en las que se la ejercite. Además, tiene otras características como que es facultativa, es renunciable, no es de orden público y no es subsidiaria de ninguna otra acción. En cuanto a su regulación positiva actual en el Código Civil y Comercial argentino, se encuentra regulada en los artículos 338 a 342 en la parte de los vicios de los actos jurídicos. Por eso es una acción que se estudia también en parte general o privado 1 y repasamos en privado 2 en tanto sirva como acción que remedie el fraude a los acreedores específicamente. Alguna doctrina, de todas maneras, ha considerado que esta acción debía ser tratada en el ámbito del derecho de las obligaciones, ¿sí? Pero sin embargo, hoy la tenemos regulada en la parte del acto jurídico, al igual que estaba en nuestro Código de Vélez. Vamos entonces a ver cómo recepta nuestro Código Civil y Comercial argentino esta acción. En el artículo 338, que se titula Declaración de Inoponibilidad, se establece que todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Esta es la definición general y este artículo nos da las pautas generales que vamos a estudiar respecto de esta acción. Vamos a comenzar por la legitimación. ¿Sí? Es decir, quiénes pueden ejercer esta acción y contra quiénes va a recaer el ejercicio de esta acción. En cuanto a la legitimación activa, el artículo 338 es claro al referirse a todo acreedor, sea privilegiado, sea quirografario. El único requisito que se pone es que la causa de ese crédito sea anterior al acto que se ataca, al acto que se pretende declarar inoponible. Este principio tiene una excepción que se da cuando el deudor realiza actos en fraude en miras a insolventarse por una obligación que está a punto de asumir. ¿Sí? El caso típico es cuando una persona está a punto de cometer un ilícito que sabe que le puede llegar a acarrear una responsabilidad civil y a fines de cometer ese ilícito, o antes, mejor dicho, de cometer ese ilícito, se desapodera de ciertos bienes. Es evidente que lo hizo con miras a defraudar a sus futuros acreedores. Entonces esa es la única excepción en la cual no se requiere la existencia de un crédito de causa anterior, naturalmente, porque el crédito va a ser de causa posterior, pero ese fraude fue hecho en miras, ¿sí? a ese crédito que iban a hacer. Lo que no se requiere es que el crédito sea actualmente exigible, ¿sí? Acá tenemos que distinguir que el crédito sea de causa anterior no significa que tiene que ser exigible, sino que el crédito ha nacido con anterioridad al acto que se pretende atacar, más allá de que esté sometido a un plazo que difiere a su exigibilidad para más adelante.
De allí lo que hablábamos respecto de que la acción puede tener tanto carácter conservatorio como carácter ejecutivo. Y en cuanto a la legitimación pasiva, es decir, contra quiénes se va a incoar esta acción, contra quién se va a llevar adelante, sobre quiénes recae esta acción, se va a llevar contra quienes hayan sido parte en el acto impugnado, ¿sí? El deudor y eventualmente los subadquirentes. En el caso de que haya varios legitimados pasivos, lo que se va a dar es un litisconsorcio pasivo. Se debe demandar a todos ellos. Las condiciones de ejercicio de esta acción las vamos a encontrar en el artículo 339. Algunas ya adelantamos cuando hablamos en general de la acción, de sus caracteres, etc. Pero bueno, lo primero que necesitamos es que el crédito sea de causa anterior, como dijimos en la imagen que precedió a la presente, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Además, se requiere que el acto que se ataca, el acto que se pretende declarar inoponible, cause o agravie la insolvencia del deudor. Y acá tenemos que hacer alguna aclaración. Lo relevante para poder comprender este recaudo, es decir, que el acto cause o agravie la insolvencia, es comprender que hablamos de insolvencia cuando el pasivo del deudor es superior a su activo, lo cual le imposibilita pagar íntegramente todas sus deudas. Y esto también tiene que ver con el requisito del interés. Es decir, si un acreedor tiene un deudor enfrente cuyo patrimonio es más que suficiente para cubrir las eventuales deudas, bueno, no habrá ningún interés. Obviamente que no habrá insolvencia, pero de la mano va que tampoco hay interés. Por eso este requisito de la insolvencia tiene que ver o es la contracara de lo que sería el interés. Sin interés no puede alegarse perjuicio alguno, es decir, un deudor que tiene un patrimonio suficiente puede ejecutar los actos que quiere ejecutar, que de ninguna manera va a causar perjuicio al acreedor. Con lo cual, lo que analizamos acá es que debe mediar relación de causalidad entre el acto que se ataca y la provocación o la agravación de la insolvencia. Insolvencia entendida como la incapacidad del patrimonio para soportar todas las deudas que pesan sobre él. Esta insolvencia no requiere una declaración judicial de falencia, ¿sí? Sino simplemente un estado en el cual el patrimonio del deudor, volvemos a repetir, no alcanza para cubrir todas sus deudas. Entonces va a ser necesario que esos acreedores empiecen a resguardar, digamos, sus acreencias, y entonces de ahí está el interés en ejercitar estas acciones. Por supuesto que la insolvencia se presume en el momento en el que el deudor se encuentra fallido, pero puede no existir una declaración judicial de quiebra o concurso y de todas maneras haber insolvencia. La diferencia va a ser que en este caso el acreedor debe alegar y probar ese estado de impotencia patrimonial del deudor para poder asumir el cumplimiento de sus obligaciones, sin el cual, vuelvo a repetir, no habría interés en realizar esta acción. Y para el caso de que el acto que se ataque, del cual se pretende declarar la inoponibilidad, haya sido a título oneroso, se exige un tercer requisito que es el concilium fraudis, es decir, que quien contrató con ese deudor que lo hizo en fraude haya conocido o haya debido conocer que el acto atacado provocaba o agravaba la insolvencia. Si esto es la complicidad del tercero que contrata o el concilium fraudis, el cual se presume si al momento de contratar con el deudor conocía su estado de insolvencia. Es decir, que para los actos a título oneroso se requiere la mala fe de quien contrató con el deudor para poder declararlos inoponibles. Si en los gratuitos vamos a ver que la buena o mala fe no tiene ningún impedimento para poder declarar inoponible el acto. Pero no nos adelantemos y sigamos. Los actos susceptibles de ser declarados inoponibles, ¿sí? ¿Qué actos va a poder este acreedor, mediante esta acción de inoponibilidad, atacar, digamos, declarar inoponibles para él? El principio general es que esta acción puede atacar todo acto de contenido patrimonial, naturalmente. ¿Sí? Sabemos que estamos en el ámbito del derecho privado patrimonial y todo lo que no es patrimonial, en definitiva, no va a interesar al acreedor, porque el acreedor va a poder ejecutar su prestación o resguardar su crédito mediante el patrimonio de su deudor. Esto debe ser interpretado en sentido amplio, ¿sí? Y en este sentido es ilustrativa y sigue siendo ilustrativa la nota al 961 de Vélez, que nos hablaba de algunos ejemplos, diciéndonos que serán revocables no solo los actos traslativos de la propiedad, sino también, por ejemplo, la remisión de una deuda,
el pago que hiciera el deudor de una deuda cuando todavía no está vencida, constituir hipotecas o prendas a obligaciones que no las tenían antes y que tampoco están vencidas, pagos por entrega de bienes en los cuales se entrega un bien que tiene valor mayor que lo que se paga, bueno, etcétera, ¿sí? Cualquier tipo de acto patrimonial, y no nos tenemos que limitar acá solamente a las enajenaciones, que son los primeros que se nos viene a la mente cuando hablamos de o nos imaginamos esta situación de fraude, ¿sí? Sino cualquier tipo de acto mediante el cual el deudor se desprenda de algo que estaba en su patrimonio. Esto incluye ahora expresamente, según el artículo 338, la renuncia a derechos o facultades, es decir, pueden ser actos tanto positivos como negativos. Lo único que va a quedar excluido para la mayoría de la doctrina de este ámbito son los actos de sola administración del deudor, ¿sí? Porque esto en general se va a referir a algún acto de disposición de derecho, y la buena o mala administración que tenga el deudor de su patrimonio, bueno, en principio no significa un fraude. Y por supuesto que para el caso de un acto que sea de carácter patrimonial, pero personalísimo, es decir, que lo puede ejercer solamente su titular, tampoco va a poder ser alcanzado por la acción de declaración de inoponibilidad. El ejemplo típico es la renuncia a revocar una donación por causa de ingratitud, ¿sí? Esto es un acto que solo puede ejercer su titular. Por supuesto que no van a ser nunca alcanzados por la acción de declaración de inoponibilidad los actos de carácter extrapatrimonial, ¿sí? Las acciones de Estado o cualquier acto relativo al derecho de familia, aunque inmediatamente puedan tener alguna implicancia patrimonial, sin embargo, su carácter principal es extrapatrimonial y no van a poder ser declarados inoponibles, además de que no tendría ningún sentido ni ningún beneficio para el acreedor. Vamos a ver qué pasa con los subadquirentes de estos derechos que se transmitieron en fraude a los acreedores. La acción puede ser intentada contra los subadquirentes y va a proceder en dos casos. Cuando el subadquirente, el tercero al cual se transmitió este bien, este derecho, lo adquirió por título gratuito o si es cómplice en el fraude. En ese caso, esta acción revocatoria, esta acción de inoponibilidad va a proceder tanto contra el deudor que realizó el fraude como contra los subadquirentes. Y eso es lo que adelantábamos cuando hablábamos en la parte de legitimación pasiva de esta acción. Vamos a ver. El primer caso son los subadquirentes que adquirieron a título gratuito. Es decir, mediante el acto fraudulento, el deudor o otros subadquirentes les transmitieron ese derecho sobre el que recaía el acto, pero a título gratuito. En este caso, haya buena o mala fe, la acción procede, es decir, el hecho de que el subadquirente sea de buena fe no impide la procedencia de la acción. Lo que va a pasar es que el que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor va a responder solamente en la medida de su enriquecimiento. Deberá restituir los bienes en el estado en que se encuentren y, por supuesto, como tiene buena fe, es considerado un poseedor de buena fe de esos bienes, con lo cual puede conservar los frutos percibidos durante su posesión de buena fe. En cambio, cuando en la adquisición hay complicidad, es decir, hay mala fe de quien contrata con el deudor o de quienes contratan sucesivamente, se debe restituir la cosa junto con los frutos percibidos y los que por negligencia se hubiese dejado de percibir, además de los pendientes. Todo esto hace a la posesión de mala fe de una cosa y a la obligación de restituirla. Esta complicidad o esta mala fe se va a presumir, como adelantamos, si al momento de contratar, quien contrató con el deudor conocía la insolvencia. ¿Sí? Acá no nos importa que sea título oneroso o gratuito, sino que simplemente la mala fe es lo que va a justificar todos estos efectos. Y además va a suceder que el subadquirente de mala fe y quien contrató con el deudor van a responder solidariamente por los daños si es que el derecho se perdió para el acreedor. Es decir, una vez que el acreedor encuentra alguna barrera para la declaración de inoponibilidad de ese acto, bueno, en ese caso, el subadquirente de mala fe y quien haya contratado de mala fe con el deudor van a tener que responder de manera solidaria. ¿De qué manera se podrá encontrar un acreedor con una barrera para intentar esta acción, es decir, con un límite a su posibilidad de que ese acto le sea declarado inoponible? Cuando exista, como ya estudiamos, un tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Esto lo estudiamos cuando vimos el pago con cosa ajena, y esto es un principio general que se deriva
de los artículos 392 y concordantes de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? Siempre los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso en principio quedan a resguardo. Entonces puede pasar que en esta cadena de transmisiones exista una persona que efectivamente adquirió de buena fe y a título oneroso un bien, y en ese caso ya el acreedor no puede intentar la inoponibilidad de ese acto, pero sí va a tener que los subadquirentes de mala fe y los que hayan contratado de mala fe con el deudor van a responder solidariamente ante él por esos daños, si es que ese derecho se perdió. Y el fraude, por último, no va a poder oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes, es decir, un bien o un derecho pasó al patrimonio de un adquirente. Ese adquirente sea de buena o mala fe, no importa, pero ese adquirente evidentemente tendrá acreedores que pueden haber ejecutado esos bienes de buena fe, es decir, sin saber que provenían de un acto fraudulento, en cuyo caso ese fraude no les va a poder ser opuesto a esos acreedores. La acción contra los subadquirentes cesa, por supuesto, si se desinteresa al acreedor o se da garantía suficiente. ¿Sí? Esto acá obviamente tiene que ver también con lo que hablábamos al principio del interés. ¿Sí? El acreedor va a intentar esta acción para que se declare la inoponibilidad porque tiene interés en cobrar su crédito. Entonces, si el adquirente, sea cual fuese, a título oneroso, a título gratuito, desinteresa al acreedor, es decir, le paga o le da garantías suficientes de que va a cobrar su deuda, bueno, ahí se detiene la declaración de inoponibilidad. En este caso, al igual que como estudiamos en la acción subrogatoria, el adquirente podría ser considerado como un tercero interesado en pagar esa deuda para frenar justamente esta acción que tiene el acreedor. ¿Cuáles son los efectos y el alcance de esta acción? En caso de prosperar, obviamente, la declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos. Ya adelantamos que es una acción de inoponibilidad. La inoponibilidad es un tipo de ineficacia, pero relativa, no absoluta. Es decir, va a haber un acto que va a resultar válido para determinadas personas, pero que no va a poder ser oponible a otras personas, por el motivo que fuere. Entonces, esta acción, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto de que el acreedor que la llevó a cabo va a obtener una declaración de inoponibilidad de ese acto fraudulento, pero esa declaración de inoponibilidad va a ser solamente respecto de él, ¿sí? Carece de todo efecto expansivo hacia otros acreedores que no la han impetrado. Y por otro lado, el acto que se ataca, entre comillas, con esta acción, va a seguir siendo válido entre partes, perfectamente válido entre partes, y puede incluso tener efectos, algunos efectos entre las partes. Lo que va a suceder es que ese actor se va a poder comportar como si ese acto no hubiera sucedido, y de ahí que sea una acción de inoponibilidad. A tal punto, y esto tiene que ver con el ítem siguiente, que la inoponibilidad se declara hasta el importe de sus respectivos créditos. Es decir, si el importe del crédito del acreedor que impulsó esta acción de inoponibilidad es menor al importe que significa o que implica el acto que él ataca, bueno, evidentemente esta acción de inoponibilidad va a tener límite en el importe del crédito del acreedor que la lleva adelante, con lo cual, en caso de que haya alguna obligación de restituir y, por ejemplo, se trata de una cosa divisible, se puede restituir esa parte, ¿sí? Que tiene que ver con el importe del crédito del acreedor que la llevó a cabo, y continuar el tercer adquirente, los subadquirentes, con el resto en su poder. A ese punto se trata de actos que son válidos entre partes, pero que son inoponibles a determinadas personas en determinadas situaciones. Por eso es una ineficacia de tipo relativa, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro que el efecto es que la declaración de inoponibilidad se pronuncia solamente para el acreedor que la llevó adelante y con el límite en el importe de su crédito. No es una acción de nulidad, no hace que el acto que se ataca por fraudulento caiga, no hace que ese acto se declare nulo, no hace que ese acto se declare completamente ineficaz, sino solamente ineficaz respecto del acreedor que la promueve y con el límite del monto del crédito, que es el monto del interés. En fin, estamos en presencia de una acción de inoponibilidad y no de nulidad. Vuelvo a repetir, esa inoponibilidad se va a declarar frente al acreedor que la interpone. Entre las partes, el acto celebrado es válido y es eficaz. En razón de ello es que si prospera la acción de declaración de inoponibilidad,
y quedara algún remanente, ese remanente pertenece al adquirente, ¿sí? No pudiendo exigir al deudor, en el caso de que haya sido ese adquirente de mala fe, ninguna indemnización, pero en el caso de que ese adquirente haya sido de buena fe, eventualmente también podrá reclamar algún daño al deudor que actuó en fraude. A ese punto es que el acto entre partes es válido. Ahora, lo que va a suceder con ese acto entre partes, bueno, evidentemente tendrá que ver con si el adquirente ha sido de buena o mala fe. Si el adquirente ha sido de mala fe, nada podrá reclamar porque nadie puede alegar su propia torpeza, pero si el adquirente fue de buena fe y eventualmente ha tenido algún daño, podría fácilmente reclamarlo al deudor porque el acto entre las partes es válido y es eficaz y puede ser causa de un reclamo. En definitiva, tratándose de un adquirente a título oneroso y de buena fe, vamos a tener que su derecho va a prevalecer por sobre cualquier otro efecto. Si dicho adquirente es de mala fe, es decir, conocía o debió conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia de la persona con la cual contrataba, va a carecer de acción resarcitoria porque eso implicaría alegar su propia torpeza. En cambio, si el adquirente es de buena fe y a título gratuito y se ve privado de su derecho como consecuencia de la acción revocatoria, podría accionar en contra del transmitente de mala fe, porque el acto entre ellos es válido. ¿Cuál es la relación de esta acción de fraude con el proceso concursal? ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es que en el proceso concursal o por quiebra estamos ante un proceso de ejecución colectiva, ¿sí? Todos los acreedores de una persona se van a juntar y van a reclamar de manera colectiva por el cobro de sus deudas. Esto implica que ninguno de ellos en principio puede ejercer a partir de que se inicia este proceso las acciones por separado, es decir, a nombre propio, de manera personal, como si se ejercería esta acción de inoponibilidad en el sentido que la venimos estudiando. Entonces, para ver cómo obraría esta acción o cómo obra esta institución, digamos, porque no es la misma acción en el proceso concursal, tenemos que irnos a la ley 24.522 y decir muy a grandes rasgos, porque es una ley que se estudia más adelante, que en este proceso de ejecución colectiva la ley prevé que existen actos ineficaces de pleno derecho, que son inoponibles a la masa de acreedores, y actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pago respecto del co-contratante, también respecto de la masa. Todos estos actos son los que se dan en el periodo de sospecha, que es aquel periodo que va entre la cesación de pagos y la sentencia de quiebra, ¿sí? Durante este periodo van a ser ineficaces de pleno derecho los actos que están enumerados en el artículo 118, que son los actos en general a título gratuito o el pago anticipado de deudas no vencidas, y van a ser ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos de quien contrate con el deudor, los que están establecidos en el artículo 119. Toda esta ineficacia sí va a proceder respecto de la masa de acreedores, es decir, va a beneficiar a todos los acreedores. Habíamos dicho que la acción que estábamos estudiando, la acción de fraude, la acción de inoponibilidad en el ámbito civil, cuando no hay un proceso concursal, solo beneficia a quien la inició. Bueno, en este caso, en el proceso concursal, en los casos del artículo 118 y 119, beneficia a la masa de acreedores, a todos por igual. Sin perjuicio de ello, tenemos que en el artículo 120 se prevé una solicitud de declaración de ineficacia por parte de los acreedores, ¿sí? Y se prevé también el ejercicio de la acción revocatoria ordinaria en sede concursal, con una particularidad que es que solo procede luego de haber intimado al síndico a que la inicie y procede a costo del solicitante. En los procesos concursales o en los procesos universales, quien va a representar o quien va a ejercer los derechos de los acreedores de la masa va a ser el síndico, pero puede suceder que se haya intimado al síndico a que inicie una solicitud de declaración de ineficacia y que no lo haya hecho, en cuyo caso, a costo del acreedor que la solicita, la puede llevar adelante. En esos casos, si la acción resulta exitosa, es decir, se declara la ineficacia de ese acto en fraude, el acreedor va a tener derecho al resarcimiento de los gastos en los que incurrió por llevar adelante esa acción y va a tener una preferencia especial sobre esos bienes recuperados. Esa preferencia especial la va a determinar el juez. ¿Qué queremos decir con esto? Que en todos los casos, en el proceso concursal, la declaración de ineficacia de un acto va a beneficiar a la masa de acreedores y no solo al acreedor que la llevó a cabo. En el caso del artículo 120, quien la quiera llevar a cabo luego de haber intimado al síndico, lo que sí va a obtener a su favor es una preferencia especial sobre los bienes recuperados, pero eso no quiere decir que tenga efecto solo respecto del acreedor que la llevó adelante.
Esta es la diferencia básica que tiene la acción revocatoria o de inoponibilidad o de fraude o de declaración de ineficacia de determinados actos en el proceso concursal, a diferencia de la que tiene cuando no estamos en el ámbito de un proceso concursal y la ejerce cada acreedor en su propio beneficio. Y por último, en cuanto a los plazos de prescripción de esta acción, actualmente, según el artículo 2562, esta acción cuenta con un plazo de prescripción de 2 años, ¿sí? El pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude, y en el caso de la revocatoria concursal, que hablamos anteriormente, el plazo es de 3 años, en virtud del artículo 124 de la ley 24.552. Recordamos que la prescripción nace con la acción, así que el momento para empezar a contar ese plazo va a ser el momento en el que nace la acción. Eso es todo respecto de la acción revocatoria, pauliana o de fraude o de inoponibilidad.